Buenos días, hoy les vamos a hablar sobre el cráneo, como tal, los puntos craniométricos, el exocráneo y el endocráneo. Comencemos por los puntos craniométricos. El primero, prostion, acantion, rhinion, nasion, glabela. Acá quedamos que es ofrion. Luego tenemos más arriba de él a bregma, donde se juntan la sutura sagital con la sutura coronaria. Acá está bregma, acá está vértex, el punto más alto del cráneo. Entre los puntos parietales o agujeros parietales está ovelion. Luego, donde se junta la fisura sagital con la fisura lambdoidea, donde se forma, está lambda, que está opistocráneo, la parte más trasera del cráneo, y la parte más protuberante la conocemos como inion. Luego tenemos acá a pistion, bastion, staphylion y el punto incisivo. Acá luego, donde está la fisura, donde se formó anteriormente cuando nacimos la fontanela lateral, está stephanion, justo al lado de las crestas frontales externas. Y acá más atrás tenemos a pterion, donde se junta el hueso temporal con el parietal. Comencemos. En exocráneo vamos a encontrarnos con los rebordes supraorbitarios, donde vamos a tener acá en este caso la escotadura, que algunas veces puede ser un agujero. Tenemos el hueso nasal, que acá no se ve muy bien. Tenemos lo que compone el cráneo como tal, que es el hueso frontal, los dos huesos temporales, los huesos parietales y el hueso occipital junto con el hueso esfenoides. Acá se puede ver. Dentro de las órbitas tenemos lo que conocemos como las fisuras orbitarias, y tenemos el agujero orbitario por donde va a pasar el nervio óptico y la arteria oftálmica. Nos encontramos con las suturas. Acá esta sería la sutura temporoparietal. Acá pues lo que había dicho, la sutura lambdoidea. Y ahora comenzamos por abajo. De anterior a posterior tenemos lo siguiente. Tenemos entonces las apófisis pterigoides. Acá se ve mejor. Las apófisis pterigoides del hueso esfenoides. La lámina medial de la apófisis pterigoides, las láminas laterales. Tenemos la fosa pterigoidea, la fosa escafoidea y la fosa navicular. Luego acá tenemos, acá vendría el vómer, el cual está roto, pero acá estaría. Luego tenemos el agujero rasgado anterior, el agujero oval, por donde va a pasar el nervio trigémino, la rama tercera, que va a ser el mandibular, el agujero espinoso, por donde va a pasar la arteria meningia media, el agujero carotidio, por donde va a pasar la arteria carótida interna, el agujero rasgado posterior, por donde van a pasar cuatro cosas: el nervio glosofaringeo, el nervio accesorio, el nervio vago y la vena yugular interna. Acá tenemos por ambos lados lo mismo. Luego tenemos lo que conocemos como la roca o el peñasco, donde vamos a encontrar una serie de orificios que más adelante los veremos. Tenemos el foramen magno, la apófisis basilar del hueso occipital, los cóndilos del occipital. Acá pues tenemos unos agujeros cóndilos anteriores, que básicamente es por donde pasa el nervio, el par craneano número 12 o nervio hipogloso. Acá tenemos los agujeros condilios posteriores. Tenemos la cresta occipital externa. Acá tenemos las apófisis mastoides y los agujeros mastoideos, por donde va a pasar la arteria mastoidea, la arteria mastoidea. La ranura digástrica, donde se va a insertar el músculo digástrico, el surco occipital, por donde pasa la arteria occipital, la apófisis estiloides con su recubrimiento por la apófisis vaginal, y en medio de ellos el agujero estilomastoideo, por donde va a pasar el nervio facial. El agujero, acá tenemos pues el agujero auricular externo. Tenemos acá lo que conocemos como la cavidad glenoidea, donde acá vamos a encontrar algo que conocemos como la fisura petrotimpánica o de Glaser, porque por ahí va a pasar el nervio cuerda del tímpano. ¿Qué más? Tenemos por acá el agujero mastoideo,
la apófisis vaginal, pues, que recubre la apófisis estiloides. Tenemos el cóndilo del temporal, que acá se puede ver mejor como una protuberancia por donde se va a insertar básicamente el hueso de la mandíbula y no va a permitir que se vaya para adelante, o sea, no se dañe la articulación. Acá tenemos luego lo que conocemos por último como la cresta esfenotemporal, esfenoparietal, perdón, por donde las alas del esfenoides, que son horizontales, van a pasar a ser verticales. Tenemos el arco cigomático, que va a estar compuesto de la apófisis temporal del hueso cigomático y la apófisis cigomática del hueso temporal. Básicamente eso es lo que vemos en exocráneo. Ahora con endocráneo. Con endocráneo de anterior a posterior tenemos la apófisis crista galli, donde va a estar pues junta de esta manera, o sea, esta es la apófisis crista galli, y acá básicamente van a estar las láminas cribosas del etmoides. Acá vamos a tener las eminencias mamilares, estas protuberancias. Tenemos las alas menores del esfenoides, las alas menores y las alas mayores del esfenoides, que son las que en el exocráneo van a formar básicamente el peñasco o la roca. Luego tenemos acá las apófisis clinoideas con un surco prequiasmático, y por acá, si recordamos bien, acá va a estar el orificio, básicamente va a estar el agujero orbitario por donde va a pasar agujero orbitario, por donde va a pasar la arteria oftálmica y el nervio óptico. Recordemos que el nervio oftálmico va a pasar es por la hendidura esfenoidal. Ahora, tenemos acá lo que conocemos como la silla turca. Tenemos que entre alas menores y alas mayores del esfenoides vamos a encontrar acá lo que conocemos como la hendidura esfenoidal o fisura orbitaria superior, por donde van a pasar 4 cosas. El nervio tercero, que va a ser conocido como el motor ocular común, el nervio cuarto, conocido como el patético, el nervio quinto 1, el oftálmico, y el nervio sexto, conocido como el motor ocular externo. Luego acá nos encontramos con el agujero redondo, que a nivel de exocráneo no se va a encontrar, pero aquí vamos a encontrarlo, y por donde va a pasar el quinto 2, que va a ser el nervio maxilar. Luego tenemos el oval, por donde dijimos que iba a pasar el nervio 3, que es el mandibular, y acá no se ve, algunas veces sí se ve, algunas veces no, se va a ver el agujero espinoso, por donde va a pasar la arteria meningia media. Acá tenemos lo que conocíamos atrás como el agujero rasgado posterior, por donde recordemos que va a pasar la yugular interna junto a sus pares craneanos correspondientes. Acá luego tenemos lo que conocemos como los tubérculos occipitales, lo que acá iban a ser los cóndilos del occipital. Acá son los tubérculos occipitales con su agujero condilio posterior, el foramen magno de nuevo. En el peñasco vamos a encontrar una serie de cosas como la siguiente. Tenemos acá lo que viene siendo el surco para el seno petroso superior, el surco para el seno petroso inferior. Por ambos peñascos está lo mismo. Acá tenemos pues los vestigios de las arterias meningias, acá se ven mejor los vestigios. Luego acá tenemos lo que conocemos como las fosas cerebelosas. Acá tenemos la cresta occipital interna, el tubérculo, por donde van a cumplir todos los senos, que son el surco para el seno transverso, el surco para el seno sigmoide, el surco, y por ambos lados es igual. Todos los senos van a drenar en lo que viene siendo el agujero rasgado posterior o el yugular. Básicamente eso es lo que nos encontramos en el endocráneo, y ya, básicamente. Gracias.